tardes, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, yo estuve hablando de los discípulos la vez anterior. Estuve hablando de que, como bien dijo hoy Aparicio, ellos son los fundamentos. De ellos tenemos que aprender, de los discípulos. Y yo estuve leyendo en San Mateo, para hacer un repaso, el Señor les decía a ellos, los discípulos, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea, había algo más, que era Dios, que era su Evangelio. Sin embargo, yo les estuve diciendo que ese texto, por ejemplo, que yo ahora estoy hablando y que lo vimos la vez anterior, ellos, los que predican, se los dicen a los creyentes, que no juzguen. Sin embargo, el texto se refiere a los discípulos, que ellos se cuidaran de no juzgar. Y si manda que los que predican sobreedifiquen en esos fundamentos, porque los que predican tienen un trabajo que hacer, tienen un trabajo que es ordenado. Entonces, así como el Señor enseñó a sus discípulos, los que quieren servir al Señor y predicar su Evangelio, tienen que sobreedificar en esos fundamentos. Y de ahí que ellos cuando lo leen como para ustedes. Sin embargo, es para ellos. No juzguéis. Si bien en lo personal cada uno de ustedes, como yo también lo sé, no debemos de juzgar en lo común de todas las cosas. Pero tenemos el primer y segundo mandamiento del Señor, que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso para todos. No solamente para los discípulos, para nosotros los que creemos también. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que nosotros sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ahí dice que encierra la ley y los profetas, lo dice el Evangelio. Así que cuando le dice, en este caso, que yo estoy puntualizando, que el Señor enseñó a sus discípulos todas las cosas. El Señor directamente, a ellos no se les escondía nada. Y el que quiera edificar sobre esos fundamentos, no va a ser la persona que viene y cree. No, se lo dice a los que llevan la palabra. A los que llevan la palabra, a los pastores, a los sacerdotes, a los que dicen, creen en servir al Evangelio. A ellos se lo dice, a ellos. Para ellos es la enseñanza. El Señor en otra oportunidad les dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal del mundo. Que lo vamos a leer. Está en San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. El Señor les enseñó a sus discípulos todas las cosas. El Señor no le escondió nada a ellos. Y cuando alguna cosa ellos no entendían, el Señor se las revelaba, se las enseñaba. Pero parecería que los pastores y los que ejercen el Evangelio o que tienen el ministerio de predicar, ponen todas estas cosas como que son para el creyente común. Y yo hoy estoy haciendo o tratando de dar para entender que no es para todos, sino que es para ellos. Y para todo aquel que quiera sobreedificar, o
O sea, todo aquel que quiera predicar, todo aquel que quiera adoctrinar, tiene que sobreedificar en ese fundamento que son los discípulos. Y que la cabeza de los discípulos es el mismo Señor. Entonces, en el capítulo 5 y versículo 13, el Señor les dice a sus discípulos, la página 8 del Nuevo Testamento, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. El Señor les dijo, vosotros sois la sal. Ustedes saben qué es la sal. Nosotros creemos que es un ingrediente, y sí es un ingrediente la sal, pero dice el Señor que, y en el diccionario que lo estuve buscando, la sal es un ingrediente que necesita la tierra para dar vida, para estar bien. La sal es cloruro de sodio. Si no hubiera ese cloruro de sodio en la tierra, sería para ser quemada, como dice el Señor acá. Lo que pasa es que cuando nosotros no investigamos, ahí es cuando nosotros entendemos cualquier cosa. La sal es vital para la tierra. Y ellos eran la sal del mundo. Perdón. El Señor les dijo que ellos eran la sal de la tierra, porque ellos tenían el Evangelio directo de Dios para dar vida al alma de cada uno de nosotros. Es el ingrediente vital, el Evangelio, para nuestra alma. Así como la sal la necesita la tierra, porque si no, no podría existir. De la misma manera, el Señor se refiere, en este caso, que ellos eran la sal del mundo. Si la sal se desvaneciere, dice, si la doctrina, si la enseñanza se desvaneciere, ¿qué será del hombre? Si tenemos grandes promesas por nuestro Dios. Entonces el Señor les decía así a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice. De otra forma se manifestaba también el Señor a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían el Evangelio, tenían la enseñanza directa del Señor, del Maestro. Por eso, era la luz para nuestra alma. ¿Qué necesita la tierra para dar su fruto? ¿No necesita la luz también? ¿No necesita el sol? Sin el sol, ¿qué pasaría? Igual que la sal. Por eso Él les dice así: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz, porque ellos eran directamente enseñados. Y a los que predicamos, nos dice que nosotros tenemos que sobreedificar sobre ellos, sobre los apóstoles, siendo la principal piedra, dice, del ángulo Jesucristo. Como hablábamos la vez pasada, Jesucristo es la raíz que alimenta ese árbol, ese tronco. La raíz, figuradamente, es Cristo. El tronco son los discípulos que llevan ramas, que son otros que vienen también a hacer el trabajo para luego dar el fruto. Entonces, quería comenzar con estos textos para desmenuzarlos y para saber que la tierra necesita la sal, nuestra alma necesita la palabra del Señor para tener vida. Nuestra alma tiene vida a través del Evangelio. El Evangelio del Señor es todopoderoso,
porque lo trajo Él. Y de esa manera es que nosotros podemos heredar la promesa, o dar por... tenemos la promesa vigente por la enseñanza que el Señor trajo del cielo y enseñó a sus discípulos. Vamos a ir ahora, bueno, acá todo esto que el Señor les habla a sus discípulos en el sermón del monte, todo eso se lo habla a ellos, es una enseñanza directa a ellos y a los que por ellos entienden y quieren servir al Señor. ¿Ah? Entonces en el capítulo 6, la página 9, capítulo 6, porque me parece muy importante que si nosotros los que creemos en el Señor tenemos que sobreedificar sobre ello, tenemos que saber cuáles son las enseñanzas, cuáles son. Entonces en el capítulo 6 les dice el Señor a sus discípulos: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Parecido al otro texto que leímos, no juzguéis para no ser juzgados. Dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, le decía el Señor a sus discípulos. Dice, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos enseñaba que no hagan lo de ellos propio, sino que den lugar a la justicia del Señor, que es por el Evangelio. Dice, mirad que no hagáis vuestra justicia, la de ellos no, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Hoy vemos muchos hombres que hacen su propia justicia. Con la palabra del Señor, ellos hacen cosas que para ganar a las gentes, con engaño, con astucia, ellos usan su propia justicia, lo de ellos propio. Por eso el Señor les encargó a los discípulos que no hicieran su propia justicia para ser vistos de los demás. Nosotros sabemos que los hombres hacen su propia justicia para ser vistos de los demás. El Señor les encargó a sus discípulos que no lo hicieran. Y sabemos que hay muchos que predican que hacen su propia justicia. Dice, en el 2 dice, cuando pues hacéis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las plazas. Fíjense que esto lo hacían antes, y hoy lo vemos también por televisión, o lo escuchamos por la radio. No ha cambiado. El Señor mandó a los predicadores a sobreedificar sobre esos fundamentos, no a la gente común. Porque no es por ser reiterativo, pero estos textos se lo dicen a ustedes. O sea, a los creyentes de cualquier tendencia religiosa que sea, se los ponen como que son para el creyente y no para ellos. Y en realidad se lo está diciendo para ellos, para los que predican, para los que llevan el Evangelio, o para los que tienen vocación de servir. Entonces, dice, cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor mandó a hacer limosnas, porque los discípulos hacían limosna. La enseñanza era del Señor y se las dio a sus discípulos. O los discípulos, limosna, según el diccionario, es para ayudar
a los pobres, para ayudar a los pobres. Los discípulos se ve que también, o sea, tenían el mandamiento de hacer limosna, pero no para ser visto de los hombres, como muchos van a pedir y hacen todo un arte de palabras y te llevan a tocar el corazón y te ponen algo para tratar de tocar el sentimiento de la persona para que pueda andar. Tocar trompeta es hacer como algo de pamento, algo de bulla, algo de... eso es. Dice el Señor que no. Cuando hagas limosna, si el Señor le dice a sus discípulos, cuando hagas limosna, es porque la limosna se podía hacer. Porque es necesario que la palabra de Dios llegue y el pobre tenga y Dios administre, el Espíritu Santo reparta, como dice la Escritura. Entonces el Señor les enseñaba a ellos y a los que continúan con el Evangelio sobre edificar. Todos los pastores, todos los sacerdotes, todos los que tienen vocación de servir, tendrían que sobre edificar de la misma manera, sin mistura, para que Dios esté con ellos, ¿no? Bueno, sigo un poquito más. Dice, cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa es, no tienen el alma perdida, no van a ganar el alma, la tienen perdida. Dice, mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y acá hay algo muy importante que me gustaría aclarar. Es sencillito. El Señor le está diciendo a sus discípulos, cuando tú haces limosna, hacelo, dice, mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea que los discípulos también tenían que hacer limosna. Ellos están enseñados directamente de Dios para ser ejemplo de los ejemplos, como lo fue el mismo Señor. De la misma manera que el Señor trajo la enseñanza, de la misma manera le enseñó a sus discípulos. Y ellos tenían que estar ordenados de la misma manera. Cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea que los discípulos son los primeros en tener que ayudar a los pobres. El apóstol San Pablo, por ejemplo, para poner que también de la misma manera él sobreedifica sobre los fundamentos. Porque el apóstol San Pablo no difería sobre los apóstoles, sino que tenía la enseñanza igual. Y él, apóstol San Pablo, decía, él trabajaba con las manos de él para ayudar. Él no decía que tomaba de las ofrendas, o en aquel momento también se llamaban colectas. Él no tomaba de eso. Dice, gracias a Dios, yo con mis manos puedo ayudar. Quiero decirle con esto, que está escrito, que los discípulos pueden hacer limosna o tienen que hacer limosna. Es el mandamiento. Sin embargo, nosotros vemos hoy hombres encumbrados, con grandes riquezas, que no llegan a los pobres, no llegan ni en nada. Son intocables. Viajan por todo el mundo. Y sin embargo el mandamiento para ellos, que son los que predican, es otro.
les dice que ellos tienen que hacer limosna, tienen que dar, tienen que ser ejemplo. ¿Cómo yo, siendo predicador o tratando de serlo, puedo decirle al hermano, ¿te ofrenda, hermana, que si yo primero no lo hago? ¿Con qué derecho puedo decirle, hay una necesidad en otro hermano, vamos a juntarnos para ayudar a tal hermano? ¿Con qué derecho? Si yo no soy ejemplo. Un ejemplo similar o parecido es cuando el Señor dice, ¿cómo puede gobernar? Si no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia? Si yo no soy ejemplo de ustedes que creen, y los que escuchan por internet, de la misma manera, lo saben. Si uno no es ejemplo, ¿cómo puede decirle al otro que lo haga si uno no lo hace? Acá en Pueblo Santo se hace, como dice la Escritura, se hace. Y gracias a Dios que se hace. Porque hay un entendimiento pleno y que no es para nosotros, sino que es para todos. Para todos. Entonces, el Señor nos enseñaba a ellos de esa manera. Pero el pastor en la congregación, sea de la denominación que sea, les habla de la limosna, y les habla de la ofrenda, y les habla del diezmo, y le ponen el peso a la gente que cree, y la gente que cree cada vez tiene menos, y ellos cada vez tienen más. Y le leen estos textos y se lo usan para ustedes en lo personal. Y no es así. De ninguna manera es así. Esta enseñanza es para los discípulos y para los que sobreedifican. En cierta forma somos todos, porque el Evangelio nos une a todos. Pero los que predican, los que llevan la palabra, los que adoctrinan, como dije hoy, son los que tienen que estar en el mismo camino de enseñanza, de doctrina, sin diferir uno de otro. Bueno, después vemos acá todo y viene que los enseña a orar a los discípulos. El Señor a los discípulos no les escondió nada. Todo lo aprendieron. Ellos fueron los que llevaron la doctrina hasta nuestros días. Todo lo aprendieron. Vamos a ir a un poquito más adelante, también en el Sermón del Monte, porque yo hoy quería, y desde la vez pasada que hablé, quise poder explicar esto que el Señor le enseñó a sus discípulos. Que muchas veces leen San Mateo, leen San Juan, porque esto que yo estoy diciendo también lo repiten San Juan, lo repite San Marcos, también están estos textos del Señor, esta enseñanza única a los discípulos, está. Pero yo, me pareció bien profundizar un poco más porque el mismo Señor nos manda a sobreedificar, y si nosotros no sabemos cuál fue la enseñanza a los discípulos, ¿cómo entonces vamos a sobreedificar? Entonces tenemos que saber realmente todas las cosas que los discípulos recibieron del mismo Señor. Y están escritas hasta nuestros días. Porque como dijo hoy Aparicio, la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y llega hasta nuestros días de la misma manera. De la misma manera, por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir al versículo 17. El 16. Esto es todo
muy útil que nosotros tenemos. Digo nosotros porque ustedes lo tienen que saber para no ser engañados. Cuando les habla a sus discípulos, son sus discípulos. Dice, podemos empezar sobre el 16, versículo 16. Dice, y cuando ayunáis, les dice a los discípulos, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Esto existió, no es de ahora, que se victimizan, se demudan su rostro para parecer que están orando por ustedes de 7 días por una enfermedad, por una sanidad, o por un trabajo, o por esto, por lo otro. Esto existió siempre. Y el Señor les enseña a sus discípulos que no sean como los demás, que no lo hagan. Y también dice, de cierto, ya tienen su paga. Porque ¿quién se escapará ante los ojos de Dios? ¿Quién? Nadie. Entonces dice, bueno, sigo, el 17, la enseñanza es esta, mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es así, esa es la enseñanza útil. Los hombres enseñan a que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Y les dicen, el Señor sabe, como en secreto, el Señor sabe. Pero se lo dicen a la gente y ellos no lo hacen. Y el mandamiento es para ellos. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Tienen que dar la limosna, tienen que hacer el ayuno como corresponde. Dice en el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Esto es otro texto que se lo traslada a la gente. Y todo lo que estas prédicas salen en internet y hay mucha gente que escucha o que a futuro también puede escuchar porque quedan grabadas. Están en internet, están en una página. ¿Quién no sabe esto? Estos textos son milenarios. Pero este texto, el pastor, se lo traslada a usted, hermana, a usted, hermano. Se lo traslada a usted, le pone el peso a ustedes. Y acá estamos viendo que es para ellos. O estamos tratando de razonar que es específicamente para los discípulos. Repito el texto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Cuando los mandó a sus discípulos a predicar en Jerusalén, ¿qué les dijo? Lo hemos leído, están los textos. ¿Cuál fue el trabajo de los discípulos? ¿Cuál fue el mandamiento? El Señor no les dijo, id, dice, y id a las casas, saná si hay algún enfermo. No tomes nada de la casa, no tomes para el camino nada. No dice eso. Dice, si te quieren dar de comer o agua, aceptale. Más nada. No aprestes, dice, para ti oro o cualquiera otra cosa. ¿No es así? Si no fuese así, se contradeciría la Escritura. Porque en esta enseñanza que es directa a los discípulos, les dice la verdad. No os alleguéis tesoros en la tierra. A los discípulos. Hoy vemos las iglesias, como decíamos, encumbradas, llenas, hasta las paredes tienen de oro. No estoy hablando por hablar, ni queriendo pleitear con nadie, con ninguna iglesia, pero vemos una realidad. Y sus cuentas bancarias. Además,
Y el Señor a estos que predican les dijo, se lo dijo a sus discípulos. Pero ¿qué nos dice a los predicadores? Que sobreedifiquemos en esos fundamentos, para ayudar a nuestro prójimo, que sobreedifiquemos sobre esas bases. Si nosotros sobreedificamos sobre esas bases, no estaríamos como estamos. Entonces el Señor les decía a los discípulos y a los predicadores, a los pastores, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haced tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones ni minan ni hurtan. Amén. Este es el evangelio de la vida. Este es el evangelio que los discípulos predicaron. Este es el evangelio que con los hechos de ellos lo constataron. Los discípulos, Pedro le dijo en la puerta de la hermosa, no tengo ni plata ni oro. ¿Ustedes piensan que no podrían estar ricos como los pastores y sacerdotes y todos los que vemos nosotros que hoy están ricos, como venimos hablando? ¿Ustedes piensan que Pedro resucitaba muertos? Pedro sanaba enfermos. ¿Ustedes parece que no podía tener? Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. Porque tenían el Evangelio del Señor, tenían la verdad, tenían la esperanza de la vida. Ellos no le daban lugar al diablo, ellos continuaban lo que el Señor les dejó. Y de ahí en los Evangelios se comprueban los hechos de los apóstoles, todo lo que hicieron, no solamente el apóstol Pedro, sino todos los apóstoles. Todos. El apóstol, Pablo, por ejemplo, que fue un llamado del Señor, también dice que con sus manos trabajaba para que ninguno pueda decir nada de él. El apóstol San Pablo dice que sufrió azotes, desnudez, frío, persecución. ¿Podría ser rico? ¿Podría ser un apóstol rico con poder de dinero? No tenía. El mismo apóstol en una oportunidad dice, hablando de Pablo, dice, en todo estoy preparado, dice, en lo mucho y en lo poco. Sé no tener nada y sé tenerlo todo. Esas son las palabras del apóstol. Pero este texto lo trasladan al que cree como que es para ellos y les dice, ¿para qué, hermana? Ponga la propiedad acá. ¿Para qué? ¿A quién se la va a dejar? ¿A quién se la va a dejar? Hermana, usted está sola. ¿A quién le va a dejar esa propiedad? Dile acá para la iglesia. Es así. No estoy hablando de mal ni estoy dando en contra de nadie. Estamos leyendo lo que está escrito. La enseñanza pura. Una enseñanza que no tiene mistura. No tiene mistura. Estos textos, que es para ellos, se lo trasladan a ustedes. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ayudar a la gente. A ustedes, que conocen, pero también a la humanidad. Tenemos que integrarnos, tenemos que hermanarnos, tenemos que sobreedificar en las bases que ya están. Tenemos promesas de verdad directas de Dios. Busquémoslo en su doctrina, no en la de los hombres, en su doctrina. Y esperemos la promesa que Dios tiene para nosotros. Hay muchos más textos que son para ellos. Por ejemplo,
El 22, rapidito lo leo. El 22. Les dice a sus discípulos: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Qué lindo, ¿no? Lo que el Señor les decía a los discípulos. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Acá habla de un cuerpo, ¿o no? Si los ojos de los discípulos fuesen malos, todo el cuerpo de ellos sería tenebroso. O sea, no en lo personal, sino en los creyentes. Porque cuando uno lee la Biblia cree que Dios le está hablando a uno en lo personal. Y no es así. Cuando uno lee la Biblia tiene que ubicarse a quién le está hablando, a quién les está diciendo, para tener qué contexto hay atrás para razonar. El Señor le dijo a sus discípulos, porque para poner un ejemplo, un caso, ¿no le dijo el Señor a los discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido? ¿Les dijo eso o no les dijo? Le dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Quiere decir que no les hablaba solamente a los discípulos, a los 12 que estaban ahí con ellos, sino que nos hablaba a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue partido, es que fue muerto por todos nosotros, no solamente por los discípulos, sino los que habían de creer en el Señor por los discípulos. Entonces, cuando hace esa referencia, esas palabras a sus discípulos, les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero no era partido por los 12 discípulos, sino por todos los que iban a creer por los discípulos, que es a saber nosotros. O la sangre del Señor Jesucristo no nos toca a nosotros también. Nos toca. Entonces no se trata ese texto de que son a los discípulos, sino al cuerpo que los discípulos formaron, hicieron, todos los que se integraron ahí. ¿O no sabemos que Cristo murió por nosotros? Que la sangre de Jesús nos limpia nuestros pecados. A todos, a todo aquel que cree y pertenece a la enseñanza verdadera. Entonces, cuando Él le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, habla de todos los creyentes. Y de la misma manera acá, dice que el ojo le está hablando a los discípulos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Es Dios que está con ellos. Es Dios que está con ellos, la luz del mundo, dice. Él vino a alumbrar. Hay tantos textos referentes a la luz que es una maravilla. El Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. A todo, varón y hembra y todo. ¿O no lo saben a eso? Lo saben. O el que nos escucha por internet no lo sabe. Lo sabe. El Señor es la luz. Entonces el Señor le dice directamente a los discípulos. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Todos los que se suman a ese fundamento son luminosos. Todos. Hasta nosotros, que ya pasó mucho tiempo. Pero si nos sumamos a ese fundamento, vamos a ser luminosos, porque el que nos alumbra es Cristo. El que nos da el Evangelio nos nutre, alimenta nuestra alma. Y es poder de Dios, es del Señor. Entonces dice: mas si tu ojo fuere malo,
todo tu cuerpo será tenebroso. Hoy vemos varios cuerpos representados en Cristo, porque dice, somos muchas religiones, somos muchas iglesias, pero no pasa nada porque todos creemos en Dios. Sin embargo, no es así. Dice que si tu ojo fuere malo, porque no obedecieron, no se colocaron en ese fundamento, no sobreedificaron en ese fundamento, entonces el cuerpo es tenebroso, es malo. Dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Porque uno cuando lee el cuerpo cree que le está hablando a uno. No es así. Está hablando del cuerpo de Cristo, que son los discípulos y los que sobreedifican sobre los discípulos. Dice, así que si la lumbre, la lámpara del cuerpo está. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas serán? Dice, tantas divisiones que hay. Tanto. ¿Y quién es el que está atrás de las divisiones? ¿Quién es el que vino a esparcir, a destruir? ¿Quién? Si no es el diablo. ¿Y qué es lo que pertenece? Así como hablamos que la luz es Cristo, también sabemos que las tinieblas es el diablo. Así que todo el cuerpo, dice, si el ojo fuese malo, el ojo malo es el ojo de la avaricia, el ojo de la ventaja. Como el Señor les dijo, y para terminar, porque se nos va y no los quiero, no quiero que haya confusión sobre el tema, quiero mantener una línea, pero hay mucho para hablar de esto. Hay mucho. Así que se me fue ahora lo que les iba a decir, pero todo es así como les dije hoy, que el Señor vino es alumbrar a todo aquel que nace, a toda criatura, dice. También el diablo vino en tinieblas, pertenece a la tiniebla pertenece al diablo, la luz pertenece a Dios. De la misma manera. Bueno, por aquí, hermanos, porque ya pero hay mucho. Ustedes pueden seguir leyendo en su casa, pero no lo lean como que es para ustedes. Ustedes leanlo a quién se lo está diciendo. Y de ahí Dios va a ayudar. Porque yo para poder hablarles a ustedes, primero tengo que convencerme yo. Porque si yo no estoy convencido, ¿cómo podré hablarles a ustedes? Yo tengo seguridad en lo que digo. No porque Dios me haya hablado, porque Dios no me ha hablado, pero está en la Escritura. Y ustedes lo pueden leer de por sí, ustedes solos, o en conjunto. Yo estoy leyendo y ustedes están leyendo lo mismo. Nada más que el pueblo santo tiene, que es nacida, como dijo hoy Aparicio, por una promesa de Dios, pero su Santo Espíritu está, aunque no se vea, el Santo Espíritu está y nos está ayudando en la palabra. No importa que seamos poquitos, ya Dios va a dar el crecimiento en la congregación. Pero todos los tiempos son difíciles. Al mismo Señor, muchos no creían en Él. A los discípulos les costó mucho, como les decía también del apóstol San Pablo. ¿Cuánto sufrió para llevar el Evangelio a todos los lugares? Dice que Él llevó la palabra a toda Asia. ¿Qué es Asia? Asia es un continente. Y Pablo lo predicó. Y hasta a nosotros nos ha llegado, por uno o por otro, nos ha llegado. Eso es lo que valoramos, que nos haya llegado. Pero tenemos que pasar, como quien dice,
en un tiempo primario vamos a la escuela, pero ya cuando pasamos a la secundaria ya es otro el tema. Tiene que ser el alimento para nuestro cuerpo. En la primaria aprendimos que Jesucristo vino y murió por todos, pero ya en la secundaria tenemos que saber realmente lo que Dios quiere que nos, cómo Dios quiere que seamos nosotros. ¿Cómo tiene que ser un predicador? Ustedes tienen que saber. Lo hemos hablado, pero la gente parecería que no supiera cómo tiene que ser un predicador. Y de ahí vienen después muchas confusiones que pasan. Pero hasta por acá, hermanos, que Dios los bendiga y nos ayude y nos siga ayudando con un entendimiento bueno, directo de Dios. Santo Espíritu nos ayuda y mucho. Que Dios nos bendiga y será hasta el próximo domingo.